Hola, mi nombre es Ethan Eliel Vega González y pertenezco al Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios número 22. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema bastante importante en la rama de las matemáticas, la cual es las integrales. Son muy importantes en la rama de las matemáticas y hoy les voy a hablar sobre ellas, sobre sus orígenes y sus creadores. También les daré algunos ejemplos. Muy bien, lo más importante, ¿qué son las integrales? Las integrales es una rama de las matemáticas que su función principal es calcular el área bajo la curva y la longitud de estas mismas. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre los primeros aportes sobre el cálculo integral y aparte de quién fue uno de sus creadores, ¿ok? Todo que comienza en el año 287 a.C. con Arquímedes, el cual fue un gran inventor en lo armamentístico de aquella época, siendo capaz de crear armas muy revolucionarias para su época. Una de esas armas se llama el rayo de la muerte, el cual consistía en varios espejos que tenían como función reflejar a un punto fijo hacia los barcos de los enemigos para prenderlos fuego. Muy bien, ahora les voy a comentar sobre dos personas muy importantes, las cuales son Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz. Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643 y murió el 31 de marzo de 1727. Isaac Newton fue físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, mientras que Leibniz fue filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurístico y político alemán. Él nació el 1 de julio de 1646 y falleció el 14 de noviembre de 1716. Ambos son considerados como padres del cálculo infinitesimal, a pesar de que la historia establece que Newton y Leibniz, como los padres del cálculo infinitesimal, se estableció que en el siglo XVIII, donde se establece el concepto del cálculo y sus ramificaciones, destacando el cálculo diferencial, así como las integrales y las variaciones. Muy bien, una vez concluido el tema anterior, que fue sobre el origen de las integrales, les voy a hablar sobre para qué sirven las integrales. En el área de las matemáticas, las integrales son herramientas que sirven para hallar el área de regiones bidimensionales y también para calcular el volumen de objetos tridimensionales. Muy bien, una vez concluido el tema anterior, que fue sobre los orígenes de las integrales, ahora les voy a hablar sobre cómo podemos encontrar el área de una curva o parábola, como ustedes gusten llamarlo, de fx, que esta vendría siendo la curva. Y a partir de ahora iniciaremos una nueva sección del video, que está relacionado totalmente a las curvas, ¿ok? Muy bien, es fácil encontrar el área de una figura regular, como un círculo, un rectángulo, porque son figuras simples que todas comparten la misma forma, pero todo se complica cuando es una curva, ya que es bastante irregular. Para explicarles qué es el área, voy a utilizar este ejemplo de aquí abajo, que es un rectángulo, una figura bastante simple. Muy bien, ahora, el área es lo que hay dentro de este rectángulo, ¿ok? Pero lo que tenemos que hacer para sacar el área es multiplicar la base por altura, que la base es la parte de aquí abajo y la altura es evidentemente la altura de la figura, ¿ok? En nuestro caso, la base mide 4 y la altura 2. Entonces lo multiplicamos y es el resultado 8, que vendría siendo el área de aquí adentro. Pero para simplificarlo más, supongamos que el área lo medimos en cuadros, ¿ok? En este caso tendríamos 4 cuadritos aquí arriba y 4 cuadritos en la parte de aquí abajo, que en total serían 8 cuadritos. Se los digo de esta forma para que lo vayan asimilando un poco más con los ejemplos que veremos adelante, ¿ok? Ahora les voy a ayudar a cómo comprender una integral y para eso voy a utilizar un ejemplo, ¿ok? Muy bien, en este ejemplo tenemos a un coche que viaja a 20 kilómetros por hora, ¿ok? Y su velocidad es constante durante 2 horas, ¿ok? La pregunta es, ¿cuál fue la distancia que recorrió? Muy bien, ahora vamos a solucionar este problema, el cual es bastante sencillo. Como pueden ver aquí, tenemos nuestras líneas, ¿ok? Con ellas vamos a formar un rectángulo con los valores que se nos dieron, que son 20 kilómetros y las horas, que son 2. Pero para hacerlo más simplificado, vamos a eliminar los valores, kilómetros y horas, solamente dejando nuestros valores
matemáticos, ¿ok? Y si recuerdan el ejemplo que di de utilizar, más bien de cambiar nuestra perspectiva del área a utilizar cuadritos, ¿ok? Ahora lo que haremos es multiplicar nuestra base de nuestro rectángulo que se formó gracias a los kilómetros y las horas. Porque como pueden ver se formó un rectángulo, ¿ok? Vamos a multiplicar la base por la altura. Nuestra base tendría un valor de 2 horas y nuestra altura un valor de 20. Así que lo que tendremos que hacer es multiplicar base por altura, que sería 20 por 2. Y nuestro resultado sería 40, que traducido en formas matemáticas y en relación a nuestra pregunta serían 20 kilómetros. Muy bien, ahora les voy a explicar cómo hallar el área bajo una curva, ¿ok? Como ustedes saben, una curva es infinita, ¿ok? Como pueden ver, la curva empieza aquí en 0 y va subiendo hasta el infinito. Pero algo muy importante es que la curva tiene que ser estable, por así decirlo. No tiene que haber nada que la perturbe, ya que si hay algo que la perturba, va a ser imposible o muy difícil hallar el área de una curva. Pero bueno, tomando como ejemplo esta parábola de aquí, como pueden ver, tenemos dos intervalos, que es de x2 y x4. Como pueden ver, en estos dos intervalos hay una figura muy complicada. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿y cómo puedo sacar el área de esto? Bueno, realmente es muy sencillo. Como propuso Arquímedes, hay que utilizar rectángulos, ya que, hagamos este ejemplo, ¿ok? Aquí tenemos un rectángulo, muy bien. Lo que haremos es ir completando o rellenando esta figura con puros rectángulos, ya que con una cantidad n de rectángulos vamos a lograr aproximarnos al valor original de la figura que tenemos aquí en verdes, ya que cada que pongamos un rectángulo va a ir tomando de poco a poco la forma de la figura que tenemos. Ahora, para concluir en grandes rasgos, lo que se busca hacer con este método de rectángulos es llegar al punto en el que el valor sea casi exactamente igual al valor del área que está bajo la recta, así como propuso Arquímedes. Muy bien, ahora para recapitular, vamos a repasar por última vez todos los temas que vimos durante este video, ¿ok? El primero fue sobre qué son las integrales. Vimos qué son, para qué sirven y en dónde se pueden aplicar. Después vimos sobre el origen de las integrales, quién fue su creador y en qué aspectos se utilizaban. También cabe recalcar que se utilizaban en aspectos armamentísticos por Arquímedes. Después vimos sobre sus creadores, que fueron Newton y Leibniz. Vimos también un poco sobre estas mismas personas, como su fecha de nacimiento, su fecha de defunción y a qué se dedicaban. Después vimos para qué sirven las integrales y en qué cálculos matemáticos se pueden utilizar. Después hablamos sobre las parábolas y cómo encontrar su área. Y luego hablamos sobre qué es una área, explicando lo más fundamental. Y después vimos el ejemplo del coche que les mencioné sobre la curva. Y ya para concluir, recapitulamos sobre cómo encontrar el área de una curva, que en resumen es utilizando rectángulos sobre rectángulos y una cantidad n para llegar hasta el final del área que más se parezca al final. Muy bien, como pudieron haber visto, llegamos a la parte final de este video. Espero que mi explicación de las integrales les haya sido muy útiles y que les pueda ayudar en su vida cotidiana o con algunos problemas matemáticos que tengan en su día a día. De mi parte sería todo, muchas gracias y es un adiós.